Y en ese momento de espera me llega una cantidad de información, es como que yo, ¿y esto qué hago con esto? Empezaron a aparecer fórmulas en exacto 3. Yo de matemáticas soy muy justita, no soy nada buena, la verdad, soy mucho de letras, pero de números no. Y yo decía, madre mía, y esto, como me digan que he de hacer algo con lo mala que soy, sabes, como que, uff, pero en otro lado aparecía, sabes, como que una calma, como que una tranquilidad, no pasa nada, no pasa nada, confía, no pasa nada, confía. Y esa confianza, ese amor, porque es un amor, no te lo puedo describir, es todo un todo, es una mezcla de un todo. Hola amigos y amigas del canal de Somos Alma. Estamos felices de estar aquí con una persona muy especial que os va a aportar muchísimo. Todas las entrevistas procuramos que sean muy especiales, pero esta tiene una historia detrás muy interesante y diferente. Estamos con Montserrat Fons Sala y bienvenida Montserrat, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ella Gracias. está en Alemania y su formación ha sido siempre en Barcelona, que es la ciudad de donde es, Tocaya, Sí, y Alemania. ¿Llevas viviendo en Alemania desde el 2000? sí, exactamente desde el 2000. Ella ha tenido una vida de búsqueda, ha estado en la educación infantil, ha dedicado mucho a la educación infantil, todavía sigues, aquí te veo rodeada de libros para padres y hizo un programa muy bonito en Cataluña con los niños en las escuelas y era la fada Gina, que significa el hada Gina, ya que busca todos aquellos medios en los que llegar al niño a abrir su corazón, porque ya sabemos que los niños de hoy son nuestro futuro y a mejor preparados estén en todos los campos, mejor vamos a estar nosotros, ¿no? Así Ahí la es. importancia del legado que les podamos dejar. Y bueno, Montserrat, tú conociste las bases de la medicina antroposófica de Rudolf Steiner y eso te hizo llegar a otro nivel, profundizar un poquito más en todo lo que has desarrollado a partir de una ECM que tuvo, que nos contará, pero esa ECM se ha transformado en una aportación muy interesante, podríamos decir, de las matemáticas de las emociones. Este es su libro, su último libro, y me parece interesantísimo la visualización de la emoción desde una fórmula matemática. Bueno, Así me parece es. increíble. Mm, Parece que sí. no. Bueno, Sí, bueno, empecemos, si quieres, por el principio y luego iremos desarrollando todo esto. de acuerdo. El 11 del 11 de hace muchos años, una fecha mágica, ¿qué te pasó? El 11 del 11 de 1988, imagínate, yo no estaba todavía de 9 meses, me faltaban como 3 semanas y a las 9 de la noche estuve en el ginecólogo porque ya llevaba días con contracciones, no eran plenas, pero y todavía estaba como, no tenía que nacer, ¿no? Pero a las 4 de la mañana
salimos corriendo al hospital porque yo sabía que algo no funcionaba bien, algo no iba, ese sentimiento materno, sin ser madre todavía, aunque embarazada, fuimos al hospital y sí que es verdad que cuando me rompieron las bolsas, la bolsa, estaba el líquido amniótico era de un color verde botella, es decir, era necesario sacar al bebé para que no sufriera daños y ya empezaba a tener taquicardias, mi pequeño. Bueno, aquello fue súper rápido, sí que es verdad que me anestesiaron completa y hicieron cesárea. Bueno, fue un niño, yo supe que fue un niño porque medio despertada ya de la anestesia dije, es un niño, todo bien, todo funciona bien, ha ido todo bien, está sano, yo contenta y feliz. Y en la sala de recuperación, ahí es donde ocurrió algo, ¿vale? Exactamente esa FM, pero bueno, fue todo muy rápido. Recuerdo que de golpe y porrazo sentía que me golpeaba en la cara y entonces escuchaba a la comadrona que decía, se nos va, se nos va. Y entonces, aquí, como un pequeño impulso, recuerdo que no abrí los ojos, pero como que entre medio de los ojos, ahora que abres un poquito un filo y veo que ya me meten tubo en la boca. Y estoy en una habitación, no en un lugar oscuro, ¿vale? Era una sensación de un lugar oscuro, sin paredes ni nada. Y entonces una voz en off que nunca puedo describir si fue masculina o femenina, me dice, toma este punto de luz. Y de la nada aparece de lo más lejano un puntito de luz que se hacía grande, 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 hasta tener un tamaño como una redondita así. Y la voz en off me dice, toma este punto de luz. Cuando resigue tu cuerpo, cuando unas el inicio con el final, volverás a la vida. Yo me quedé tan como parada, sorprendida, no entendía nada. En aquel momento es como que, ok, pues tengo que hacer esto. Entonces el shock fue muy grande cuando me di cuenta que cuando quise coger con la mano la lucecita para hacer lo que me decían, mi mano no estaba en mi cuerpo físico tampoco. Aquello fue verdaderamente lo más... Aquello fue como, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, todo lo que tú aprendes con tu cuerpo físico de automático, de movimiento, no estaba. Y eso fue como, fueron unos segundos así como, ok, no voy a volver porque no tengo cuerpo físico. Y entonces, um, ¿cómo te explicaría? Como de una profundidad amorosa, ¿vale? Aparece un impulso, porque es un impulso, pero es un impulso propio, o sea, yo sentía que era un impulso mío, ¿vale? Porque yo quería vivir, yo quería ver a mi hijo Dani. Entonces, salió un impulso y ese impulso que fue, es mi voluntad, era mi voluntad, o sea, es como si impulsaras tu voluntad, que no necesita el cuerpo físico, eso es lo más interesante. Empezó a moverse la lucecita y esa voluntad, cuando empezó a mover la lucecita para reseguir, lo interesante es que yo mi cuerpo no lo veía, pero la luz se movía y cuando se movía iban apareciendo imágenes. Y la primera estaba arriba de una montaña muy seca, y había un indio, era un hombre que estaba como envuelto con una piel, ¿vale? De espaldas y estaba esperando. Yo como sabía o sea, yo sabía que este hombre esperaba la salida del sol y cuando despuntaban los primeros rayos, él se quitaba esa piel, se ponía en pie y dejaba bañarse por esos rayos solares, ¿no? Y esa imagen desaparecía, entonces apareció otra mujer, estaba sanando, trabajaba las energías de los elefantes, algo muy curioso. En el principio yo no sabía quiénes eran, sentía que los conocía, pero no sabía quiénes eran en realidad, hasta que a esta mujer, cuando le vi la cara, no era yo, pero era yo, una cosa muy rara. Entonces identifiqué en las varias sesiones que salían, esta mujer trabajaba estaba casada con un hombre, su marido, y estaba enfermo de las piernas y ella la estaba curando. Y al cabo de un momento trabajaba con unas energías, no lo sé, y otra vez, como la luz se movía y aparecían, era como si pasaran hojas de libro, que no eran hojas de libro, era un recorrido, hasta que me di cuenta que era un recorrido, digo, ¿y esto? ¿Yo esto? Y entonces había una mujer en un tipi,
con unas arrugas, yo no he visto una mujer tan arrugada como aquella, em, y unos pelos largos, muy largos, y también cantaba y elaboraba con las manos algo en un cuenco, hasta que sentí una identidad muy cercana y me di cuenta era yo sin ser yo, pero como que había estado en esas vidas. Lo más curioso es que cuando venía un hombre aparece una mujer. Cuando aparece una mujer volví a ver otro hombre físico, como que encarnamos en un cuerpo de hombre y después en un hombre de mujer, como si saltáramos eso. Era tan rápido pero tan lento al mismo tiempo y te das cuenta que vives un tiempo-espacio. Eso es lo que más, después de que estaba súper alterada porque no tenía mi cuerpo físico y no sabía cómo coger la luz, aquellas imágenes me iban calmando, me iban dando una calma, pero al mismo tiempo me iban dando una información que yo no entendía, pero que me la iban dando. Esa información esto, llevaba un movimiento. Te puedo decir que es un movimiento de un 8, de un infinito, pero no era un movimiento cerrado. Era como si fuera un serpenteado, ¿sabes? Cerrado, pero sin juntarse. Um, Aparte, recuerdo que yo quería que se juntaran lo más rápido posible el inicio con el final para volver, porque yo quería ver a Dani, ¿no? Y, o sea, esa era mi meta, venir. Y, y aquello no paraba. Aparecía otra vez otro hombre, aparecía otra escena y cada vez yo veía que había sido yo, pero no yo como yo en físico, sino yo como yo álmico en esas vidas. Eso me quedó muy claro cada vez que seguían esas sucesiones, hasta que llegó un momento que la luz paró. Entonces paró a un palmo, es como si fuera un palmo del inicio con la que se movía, cercana entre la rodilla y el pie. Entonces, a partir de ese momento, conforme se iba acercando a ese punto, yo sentía mi físico como que apretaban o le daban golpes o como, pero no sentía dolor, sentía como que estaban trabajando en mi cuerpo físico, hacían algo, ¿sí? Muy interesante, pero no había dolor, simplemente pero no sentía voces ni nada, simplemente sentía ese cuerpo, como que me llamaba a la vuelta, ¿no? Decía, siento que estoy cerca, pero ahora la luz no se mueve. Y yo digo, ¿y ahora qué? Y la luz paró. Em, Cuando la luz paró, yo tenía un sentimiento de amor tan grande, o sea, yo no, o sea, no podía percibir toda esa espera de ver a mi hijo, de ser madre, ¿sabes? Porque estuve 4 años esperando ser madre. Am, no poderlo ver, abandonarlo, era para mí como, ¡buf! Y ese, ese palmo me di cuenta que era otra voluntad que no era la mía. Y en ese palmo, en esos 20 centímetros, digo que era la voluntad de Dios. O sea, dile Dios, dile energía, dile universo, yo le digo todo. Realmente es el todo y la unidad. Porque aparte de... Y en ese momento de espera me llega una cantidad de información. Es como que yo, ¿y esto qué hago con esto? Empezaron a aparecer fórmulas en exacto tres. Yo de matemáticas soy muy justita, no soy nada buena, la verdad, soy mucho de letras, pero de números no. Y yo decía, madre mía, y esto, como me digan que he de hacer algo con lo mala que soy, em, sabes, como que, uff, pero en otro lado aparecía, sabes, como que una calma, como que una tranquilidad, no pasa nada, no pasa nada, confía, no pasa nada, confía. Y esa confianza, ese amor, porque es un amor, no te lo puedo describir, es todo un todo, es una mezcla de un todo. Y en ese instante de tiempo-espacio me dieron un regalo. Yo digo, es un regalo que me ha costado mucho eh, trabajarlo. Y, y tres cosas importantes, fluye, confía, y hasta que no llegue esto a la universidad, y juntes, porque esa es la verdad, juntes lo que es ciencia y no ciencia, tal cual, ¿eh? Ciencia y no ciencia, lo tienes que regresar. Y en ese instante, como si se imantaran los dos puntitos, ¿sabes? Hizo un ¡fum!
Y entonces todo lo que, esa silueta de luz que era mi cuerpo físico, em, cuando se juntó, se volvió en un túnel, o sea, era un túnel de mi silueta, y entonces volví dentro de mi cuerpo físico. Aquello fue, ¿sabes? Es como, fue tan rápido, pero me di cuenta que era un tiempo-espacio, o sea, habían tres tiempos espacios visibles que yo vi en un montón de más y en la sucesión del túnel, ¿vale? Te das cuenta que hay un ADN emocional que vi, que es el corazón, pero no era el corazón como lo tenemos visiblemente todo el mundo. El corazón era como, ¿sabes? Como una venda. ¿Sabes cuando te rompes o tienes una herida que está la venda blanca, la típica venda, que te vas vendando el brazo? Pues el corazón era como una venda que, como si Es se vendara así, a sí mismo, ¿sabes? que yo digo, bueno, no sé qué significa, pero yo como era eso lo que veía, nada. Y el ADN emocional, o sea, que somos pura emoción. Realmente somos, la salud y la enfermedad radica exactamente en eso, en ese corazón con forma de venda, lleno lleno de información, lleno de emociones, básicamente, y como si fuera ¿sabes? Como si fuera un generador, ¿sabes? Un generador de luz, que recoge la luz y que te pasa la luz. Pues como si recogiera emociones y las pasara. Yo te puedo contar eso, no tengo ni idea de nada y eso hace ya 35 años, va a ser en noviembre. A mí me costó mucho, o sea, que yo era... Pero no podía olvidarlo, o sea, por mucho que hiciera, bueno, lo dejo, ¿no? Eso estaba siempre ahí, o sea, esa información estaba ahí y por mucho que me fuera es como, bueno, pues seguía a mi lado, es como una persona al lado y dice, puedes ignorarme, pero yo estoy aquí. Fue esta vivencia. Me acuerdo cuando regresé, em, yo pensé que había estado muchísimo tiempo haciendo todo lo que hice y viendo lo que hice, todo lo que me enseñaban. Pero lo más curioso es que cuando me desperté, le dije a mi marido, me he muerto, yo me he muerto. Porque mira, ¿te ha dicho algo el médico? Y el médico dice, no, no te has muerto, te han hecho una cesárea, te han dormido entera, pero nada más, igual la anestesia te ha hecho alguna cosa rara. Y pensé, ah, bueno, pues era eso. Y bueno, me quedé así. Cuando vino la comadrona, recuerdo que le cogí la mano y me emocioné un montón. Le dije, digo, me ha pasado algo. Usted me ha puesto una cosa en la boca así, me ha dado de bofetadas porque me he ido. Y ella se reía y me decía, no, mujer, no, mujer, no, no, mujer. Me hacía así, pero no me decía más que no, mujer. Y me hacía así y digo, bueno, aquello quedó como si se tapara, ¿sabes? O sea, no, quedó en la nada, pero yo cuando dormía repetía muchas imágenes, ¿sabes? Aquello se volvió un poco extraño, muy extraño para mí. Y soy una mujer que tenía siempre mucho miedo, muchísimo miedo. Pero cuando regresé, como que sueltas muchas cosas del cognitivo que nos programan, yo ahora lo digo así, ¿eh? Y te das cuenta que es un antes y un después. La primera vez que pude levantarme porque fue necesaria, bueno, tuve complicaciones, se ve. Yo quise hablar con el médico, le pedí que viniera porque quería preguntarle qué pasó. Porque la comadrona me decía, no, mujer, nada y así. Y digo, alguien me tiene que decir algo. Y el médico me dijo, al final, después de insistirle, me dice, mira, el corazón tiene un latido que hace pip, pip, pip. Y yo dije, sí. E hizo o algo, porque dice, no, hizo pip, pip, pip. Fue nada, fue un segundo, me dijo él. O sea, eso. Y digo, pues le juro que eso que usted me dice para mí no puede ser, tiene que ser más, le dije, porque yo lo que he estado viviendo, donde he estado, y he resumido un poco, también te he de decir, de todas las visiones que tuve y toda la información que recibí. He estado en muchos lugares
en muchos países diferentes, me he visto yo en muchas otras vidas de mí misma y he visto cosas que se iba colocando en mí, o sea, hay informaciones yo qué sé, si en una de las vidas recuerdo que había sido un médico, ¿vale? Era horroroso porque habían cantidad de enfermos y gente, no sé si era una guerra, no lo sé, pero horroroso. Y sé que en una de las veces estaba como ya con las manos, bueno, ahí. Y había parte de esas informaciones como que las recibía. ¿Sí? Yo no he estudiado medicina, no he estudiado nada de eso, para nada. Tampoco he estudiado nada de lo de las hierbecitas o cosas de artesanía o bueno, ahí. Y, y hay informaciones que llevo encima que digo, bueno, están ahí, pero yo en esta vida no las he estudiado, esa es la verdad. Em, y realmente no las utilizo porque como que no, es como una información como para darme una certificación de que realmente he estado, o que soy muy vieja de alma realmente, porque he estado un montón de vidas, al menos las que me enseñaron, que fueron un montón, y sí que es cierto que cuando regresas con una paz, con una tranquilidad, con una confianza de que todo está bien y que no se acaba la vida en un físico. No se acaba la vida en un físico. Y lo que hay en este tiempo-espacio es, bueno, es más eterno que no lo que estamos viviendo aquí. El tiempo-espacio de aquí no tiene nada que ver con el tiempo-espacio que vivimos en el otro lado. Y cuando le pregunté al médico, mi ginecólogo me dijo esto, pensé, uy, no puede ser, ¿quién me miente, no? Es un poco como, ¿quién me está mintiendo? Y quedó así la cosa. Hace 35 años, imagínate, o sea, yo no he hablado con nadie, porque después de aquella experiencia no hablé con nadie, pero sí que cambié un montón. Yo no fui la misma, no veía ni siquiera a la familia igual. O sea, antiguamente digo, antes de pasarme lo que me pasó, tienes una percepción de las personas, pues un ritmo de la vida, incluso de tu marido, de los amigos, pero ya no los piensas como antes, los sientes. Yo hablo por mí, ¿eh? Yo no sé si a todo el mundo le ha pasado lo mismo, no lo sé, pero a las pocas personas que he hablado yo digo, yo lo siento, o sea, tengo la capacidad de sentir a la persona y sobre todo cuando más pura es, más la siento y la pureza donde más la he encontrado, con todo el respeto del mundo, es en los niños. Es una cosa increíble. Y ahí empezó un poco todo el primer eslabón. Cuando vi a Dani, fue, o sea, el gran regalo, ¿no? Es decir, estoy aquí. Ya estoy aquí. He tenido que hacer algo para estar aquí, pero estoy aquí. Entonces, tengo que estar aquí y tengo que hacer algo que tengo que llevar a la universidad, que no sé lo que es como sean las fórmulas y qué hago con estas fórmulas, porque yo de matemáticas no sé. Me dediqué pues a ser madre. Y aquello como no es que lo apartara, porque no puedes apartarlo, pero imagínate, el primer hijo, Un hijo tan deseado durante tanto tiempo que has estado a punto de no poderlo disfrutar. imagínate, entonces me volqué, eh, fue un regalo, es un niño buenísimo, o sea, le daba de mamar y enseguida dormía, era muy tranquilo, ¿sabes? No tenía nada, nada, o sea, es un regalo. Porque ahora ya es papá de dos, imagínate, soy abuela hace poquito, de una niña de 2 meses y de un nieto que ya nace hace 6 y no deja de ser un regalo, ¿eh? O sea, es maravilloso, imagínate hasta dónde estoy. No sé qué tiempo tiene programada mi alma, pero de momento, bueno, y ahí está. La experiencia fue... Perdona, te puedo cortar un Sí, por momentito de favor. cosas que has dicho antes. No Ujú. quiero cortarte el hilo, Bueno, pero una que como una experiencia de vida o de muerte tan corta
puede cambiar toda una vida. Y eso es así, porque el tiempo, sea un segundo o sea 3 minutos, hasta que empieza la reanimación, que ese es el tiempo en el que se producen las ECMs, como, ponle 5 minutos, como 5 minutos de experiencia te cambian toda una vida. Eso es increíble. Otra cosa que quería comentar, que me ha hecho mucha gracia, lo del corazón con la venda. Yo Sí, siento dos cosas, sí. Una, que es curar el corazón, te pones la bendita para cuidarle, protegerle el corazón. Y otra, simbólica, pero que el corazón se ha descubierto en el siglo XX por un español, Paco Torrenguas, que no es un órgano con 4 cavidades, como hemos estudiado, como no, es una banda muscular que va desde la pulmonar a la aorta, haciendo un movimiento de hélice, una doble hélice va hacia abajo y hacia arriba, y esa doble hélice, por resonancia, resuena con el ADN que tú también has hablado. El ADN que está en el interior de cada núcleo, de cada célula, tiene una doble hélice. Y en el ADN está la información. es increíble. Entonces, me parece muy interesante. Y en el corazón guardas toda la información de Sí, todas tus vidas. sí. Lo que pasa es que no nos acordamos. Pero me parece muy interesante y que también el corazón es donde está el hilo de vida, donde están todas las emociones, y sanar esas emociones a través de sanar el corazón y poder abrir el corazón, porque yo aquí creo que venimos a abrir el corazón. Ya tenemos mucha mente, ya la hemos trabajado mucho Sí, desde el siglo XVII estamos trabajando la mente, por no decir más, ¿no? sí. Ahora es la época del corazón, creo yo, es la época de abrir el corazón. Nada mejor que en los niños, ¿no? Que son más puros, no tienen esa mente ya tan separatista de separar para conocer, que está muy bien, es una fase, pero ahora estamos para abrir el corazón y sanar el corazón y podernos ir con un corazón sano. Así es. Mira, cuando te escucho, pienso, me se pone la piel de gallina porque verdaderamente una de las cosas que después de tantísimos años de decir, bueno, ahora es el momento, me acompaña esto, tengo que hacer algo porque estoy con mi hijo, puedo verle, pero sabes cómo fue un regalo, pero tengo otro trabajo que hacer, ¿sabes? Y eso está ahí. Así que me puse en marcha y una de las cosas de lo de la venda, aparte de la información que recibí, o sea, que tenemos un ADN emocional que es el que manda en nuestra vida, que es así, que allí está guardado todo lo de ti, pero también lo que las familias, es decir, tu abuelo, tu bisabuelo, ¿sí? Generaciones anteriores emocionalmente no han podido guardar, que los secretos son como caballos furiosos que cabalgan buscando una generación para buscar una brecha y salir a luz y mostrarse, y se muestran una generación que no tiene ni idea, y aparece allí cosas y buscamos, y eso es real, buscamos manifestar un poco una escena, como si fuera una escena de teatro, porque estamos realizando un rol que no es el nuestro. Cuando se activa un código emocional, porque lo que sí que puedo decirte es que le puse nombre de código a todo lo que yo lo que recibí, eh, hay códigos emocionales que nos encarcelan, ¿vale? Y no permiten que esto funcione con normalidad, ¿vale? Entonces, cuando las emociones no son observadas, cuando las emociones no son vistas y cuando las emociones no son cuidadas, son como los niños.
tienen la capacidad de romper lo que sea, de chillar, de patalear, hasta que los ves y les haces caso y les das la atención que necesitan. Y las emociones, si no las atiendes, acaban buscando un camino desde el tiempo etérico, que es una de las cosas que también recibí allí, del tiempo etérico, ¿sí? Hasta el tiempo físico. Todo se trabaja ahí. Entonces, cuando tú no atiendes esas emociones, acaban buscando, materializándose en una enfermedad para ser visibles en el cuerpo físico. Allí es cuando el ser humano para su vida, solo cuando hay una enfermedad. En las emociones han sido muy machacadas, no eran importantes. O sea, bueno, está triste, está feliz, está... Bueno, sí, pero no les hacíamos antiguamente mucho caso. El estrés no era parte de ser tratado emocionalmente dentro de la medicina. Ahora ya sí, pero ese proceso, ¿vale? Em, quedó muy claro, o sea, habían, al paso de que conforme yo iba indagando más, ¿sabes? Porque lo primero que fui es buscar dentro de la medicina, me harté tocando puertas, llamando a médicos, visitando psicólogos, ¿sabes? De todo, para que alguien me diera la respuesta, porque yo quería buscar, sabía que aquello era real, yo vivía algo real, ¿sí? Pero nadie, no, todos me derivan a, bueno, la anestesia a lo mejor, si eres muy aprensiva, si eres muy nerviosa, bueno, a veces la mente, y yo pensé, bueno, pues ya está. Y entonces, un buen día, um, hubo muchos cambios en mi vida, me separé, o sea, personas que estaban muy cercanas de mi vida ya no, como que no tenía una vibración cercana del corazón, estaban vibrando desde otro cognitivo, que es un programa que tenemos todos. O sea, hay un programa de hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, sí, más el programa familiar, las creencias familiares que hay impuestas, que son lógicas y normales, pero que crean unos impulsos emocionales que, bueno, que ya sabemos que nos llevan a repetir a veces parejas, ¿sí? Diferentes, pero que nos dan lo mismo, y, y, enfermedades que a veces no son enfermedades, las enfermedades genéticas que tanto habla la medicina. Yo tengo comprobado que, y además el último, antepenúltimo premio Nobel fue dado a dos mujeres que saben que si cortan, hay una enfermedad genética, puede cortarse dentro de esa cadena, puede extraerse y ya no se repite, ¿no? Sí, más o menos sé que va por ahí. Um, es como si todo lo que yo viví en ese segundo, ese cómputo de zip, como si fuera un book, un archivo zip ahí, um, a lo largo del tiempo, espacio aquí, eh, la medicina ha ido dando como respuestas, ¿sabes? Um, también recuerdo que me decían, no consultes libros, no mires los libros, no te van a ayudar mucho. Y digo, pues si no miro los libros, no sé dónde, pues si no puedo hablar con nadie. Los que comunico lo que yo digo, me dicen que, bueno, que esto, que estoy un poco así, pues, y no puedo ver libros, pues como yo hago, porque ya me dirás tú. Así que confiar y fluir, porque siempre llegan mensajes. Las sincronizaciones es algo, al final te das cuenta que todo está tan unido, estamos tan unidos que llegan personas que están tan cercanas porque llevan mensajes que tú estás como una antena diciendo pipi, pipi, como los péptidos. También aprendí porque investigué muchísimo, muchísimo dentro de la medicina, y hay una mujer que me cautivó muchísimo y que me ayudó muchísimo, que se llama Candice Pert. No sé si la conoces. Es una neurocientífica que murió en el 2014. Ella es la que hablaba de los aminoácidos y de los péptidos, ¿sí? Como cadenas perlas. Y cuando yo escuché ese mensaje de ella, digo, oh, mira, es otra lógica a lo que yo creo que.
que te tengo con los del ADN y con todo. O sea, ahora sé por qué las personas entran en un local que hay cientos de personas y te cruzas solamente los ojos con una persona entre cientos y justamente esa persona tiene algo sincronización contigo y dices, ¿y cómo puede ser eso? Y sabemos que no lo hacemos nosotros, sino que lo hacen los pépitos desde un inconsciente que no dominamos. Entonces, sabemos que hay un 95% de un inconsciente que está grabado todo y que un 5% que es un consciente es lo que tenemos, el resto está vacío. Entonces, Perdona, pero es que además nuestra acción consciente llega 10 segundos después de la acción inconsciente. O sea, hay una voluntad inconsciente que maneja el consciente. Nosotros creemos que es nuestro consciente. No, nuestro inconsciente es el que nos va dirigiendo. yo lo sé, sí lo sé, y sé que realmente la mente nos miente el 99%, también lo sé. O sea, parar la mente cuando te dice, ves por aquí, dices, voy por aquí, pero ¿por qué? Como, ¿sabes? En la experiencia que tuve cercana a la muerte, a mí lo que me salvó fue mi voluntad, ese inicio de voluntad para que se moviera la lucecita. Y esa voluntad está aquí, está en este corazón y esa voluntad tiene tanta fuerza, muchísimo más que esta de aquí. O sea, la mente quiere mandar mucho, pero su voluntad Claro. está en un programa que puedes desprogramar cuando tu voluntad la ejercitas de aquí. También sé que, me explicaban, dice, dentro del corazón hay en esa venda, porque cuando empezaron a vendar, en el inicio de todo, ¿sabes? La gente habla de capas de cebolla, ¿no? Pero sí que es real que hay una cámara, como si fuera una cámara oculta, una cajita de Pandora súper pequeñita, pero esa cajita tiene unos tiempos de espacio increíbles, hay una cantidad de mapas, que eso me quedó allí muy claro, o sea, como un montón de mapas, por eso cuando salió una de las cosas que trabajé yo y le di forma a todo lo que ellos me regalaron. Yo digo, cada uno de ellos en sus vidas, más lo que el todo del universo. El Dios, dilo como quieras, pero ese amor infinito, potente y tan grande, eh, da, eh, me dio la fuerza para ponerle nombre a lo que realmente ahora bueno, se llama Universal TDL y, y Universal TDL tiene un mapa emocional que Pero se abre de ¿qué significa TDL? Universal TDL. Universal es por lo que recibí, o sea, lo recibí de lo más universal que yo siento que está conectado, que es el todo, y TDL es tiempo de libertad, que son las tres palabras que Precioso. o besos antes de entrar otra vez a este físico. Montserrat, no olvides, tiempo de libertad. Y TDL significa tiempo de libertad, por eso puse universal, porque fue el todo, y tiempo de libertad. Así que pienso que es un tiempo de libertad para el ser humano. Yo soy, ya ves tú que es que no he tenido tiempo ni de plantearme entrar en la universidad porque tampoco quisieron. O sea, como que lo que tienes suficiente, no vas a buscar más. ¿Dónde vas a ir a buscar más? O sea, trabaja y trabaja un montón. La verdad, trabaja un montón. Investigué aquí la medicina y después sí que es verdad que cuando me vine aquí a Alemania, ¿vale? Um, mis hijos tenían que ir a la escuela, evidentemente, y como no hablaban el alemán, buscamos una escuela que fuera, bueno, que ayudara un poco a ese paso, ¿no? Y me hablaron de la escuela Waldorf y yo digo, ¿y esto qué es?
Pero bueno, me metí, me entré, miré y cuando en las primeras reuniones yo decía, esto es increíble. O sea, una de las partes de proyecto que yo tenía en Barcelona, España, de montar una escuela, porque era un impulso grande, trabajar con los niños, hablar con ellos, porque los niños realmente están en el tiempo-espacio que yo viví, o sea, el cognitivo. O sea, dile así, el cognitivo no está activo hasta a partir de los 7 años cuando van a escuela, ¿vale? Pero antes, ¿vale? Entre los 9 meses de gestación y los 7 años de vida, los niños están entre la fantasía y la realidad, pero ellos no saben separar eso. Todo está en uno. Por eso cuando a un niño le cuentas una historia, la siente como real, no está separada, es lo mismo, ¿no? Entonces, ese vínculo de la realidad y, e imaginación o fantasía, ¿sí? De estos niños, sé que también está en los adultos, pero lo tenemos tan atrás. Ese CD-ROM en el corazón está tan atrás, solamente 7 años grabados de eso, y el resto está activo en cognitivo, que ya no nos hemos olvidado de este origen que tanto va buscando la gente y no encuentra de sí mismos. ¿Me explico? Entonces, bueno, hay tanta información, Luján, que a veces tengo que pedir disculpas porque voy buscando, ¿sabes? La punta, pero sí que es verdad que cuando me vine a Alemania y entré en la escuela Waldorf y tuve las reuniones y vi todo aquello, me di cuenta que algo me ponía en el universo delante de enfrente mío, decir, mira, todo lo que tú, aquí lo tienes hecho. Y yo me lo miro y digo, Dios mío, he de buscar en España, en Barcelona, si hay alguna de estas escuelas, porque no es Sí. posible que yo no las haya visto. Y encontré una muy pequeñita en Barcelona, Rosa de Abril, y que me pude poner en contacto con ellos, preguntarles, pero estaban en unos inicios solamente en preescolar y aquí ya estaban para entrar a universidad. Y yo digo, ¿cómo es posible? 1 hora y cuarto de avión, estas grandes diferencias. Aquello me chocó muchísimo. Y cuando entré dentro me di cuenta que la base de esas escuelas es la imaginación y pensé, ¿quién ha montado esto? Y ahí empezó otra historia que tiene que ver con todo lo vivido, o sea, eh, bueno, pequeñas ¿No? Te aparecen que Rudolf aparecen en el Steiner. camino, que dices, bueno, ¿y esto? O sea, ¿por qué me vengo acá? ¿Es que tengo que venirme acá para algo? Pues sí, tienes que dejar aquello y venirte aquí para que puedas ver, porque tienes que andar, o sea, aunque sea una cosa inconsciente, está tan interno que realmente eh, hay unos hilos universales realmente que te mueven a que lleves, a llevarte, mira, ¿ves? Aquí tienes una prueba. ¿Quieres algo más? Y así ha sido mi recorrido en la vida. Solamente pruebas, sincronizaciones. Créelo, lo que viviste es real. No es tan fantástico, es algo real. Y esa algo que parece irreal vive dentro de tu corazón y no en el tuyo, en todos. ¿Entiendes? Está dentro de cada uno de nosotros. Ese tiempo de libertad lo tenemos todos. Pero yo te diría, yo añadiría que es muy importante estar atento o atenta, porque si tú tienes ganas de encontrar, pero no estás pendiente, no estás en el aquí y ahora, difícilmente puedes verlo. Y lo que Sí, no ves no existe. exacto. Es interesante. Los niños cuando empiezan en la escuela Waldorf, cuando empiezan la clase, antes de empezar la clase, se ponen de pie y recitan algo muy bonito. Recitan yo, ahora y aquí. Es así. Entonces es como que, ¿sabes? Yo, ahora y aquí. O sea, aquí. ¿En dónde? Aquí. En el aquí. Entonces, ¿dónde está la intuición? En la mente no. ¿Dónde? Yo siempre digo, los niños lo ven todo. ¿Y por qué lo ven? Porque no están aquí. ¿Están dónde? Aquí. Están en la percepción, en la parte sensorial, Mm. tan activa, ¿sí? Y eso está aquí. Entonces, has de estar abierto. No quieras correr. Hay gente que pone el programa, me levanto, tengo que hacer esto, y todas las cosas
que vienen del universo, que pasan de puntillas por delante tuyo y no las ves, pasan una vez. Difícilmente vuelven a pasar. Y si es algo importante, se repite. Y, y la mente nos hace ver y escuchar lo que ella quiere. El corazón, ¿vale? Que es un órgano que se crea antes que la mente, que Ajá. sabemos que tiene neuronas, porque mi recorrido después del regalo ha sido buscar eso, eh, Bestätigungs, que llaman en alemán, que se llama confirmaciones de que realmente eso es así. Y el regalo más grande que tuve cuando estuve en Alemania, después de lo que te he contado de las escuelas Waldorf, es que me dicen, hay un médico antroposófico que tienes que visitar, que es el que te tiene que estar llevar a tus hijos, y pensé, no, yo ya tengo mi médico, yo no sé, el médico antroposófico, eso es nuevo para mí, un momento, tanto no, un momento lento, lento, y acabé yendo a este señor que se llama Johannes Storto, que tiene una, bueno, su mujer murió hace poquito, que para mí era un ángel, la verdad, y bueno, nos hemos ayudado, me ha ayudado tanto este hombre y ella, tantísimo. Me ha explicado cosas a nivel pediátrico. Él es anestesista de profesión, además, que a raíz de su mujer, que, bueno, que trabajaba la pedagogía Waldorf y la antroposofía muy a fondo, o sea, muy desde el origen con Rudolf Steiner. Bueno, eh, como yo digo, impregnó de todo este sabio a Johannes y acabó estudiando la medicina antroposófica y abriendo una consulta en Trier, Treveris, una de las ciudades más antiguas en restos romanos que hay en Alemania, muy cerquita de Luxemburgo, y a 30 minutos de donde yo vivo, que Kellams. Bueno, pues esta consulta es algo mágico si se viera, o sea, no es una consulta pediátrica normal y corriente, es una consulta médica, o sea, trabaja la medicina total, pero trabaja esa parte etérica de la persona, el sentimiento que habla el señor Rudolf Steiner. Todo este sabio de cómo funciona médicamente, o sea, dentro de la ciencia y la medicina, el cuerpo físico, ¿vale? Em, con este gran paralelismo de esta parte espiritual, digámoslo así, pero antroposóficamente, este sabio que hay, ¿vale? Cuando se une con la ciencia, se abre un portal tan grande, o sea, como que todo funciona mucho mejor y mucho más rápido. Um, yo recuerdo que la primera vez que llevé a mis hijos me decían, mamá, no hace falta que nos acompañes, ¿eh? Cuando tengamos que venir al médico, podemos venir solos. Y yo pensé, madre mía, ¿y esto? O sea, porque ellos tenían pánico los médicos, ¿no? ¿Y esto? Bueno, pues con Johannes y con Gisela, eh, ellos me daban, me daban un alimento que realmente la ciencia no pudo darme, ni digo la ciencia y cualquier otra persona, o sea, encontré en la antroposofía muchísimas respuestas a lo que yo viví en muchas de las cosas en esa ECM. Y sobre todo pude confirmar que somos tiempo-espacio. Eso está para mí muy claro, no lo siguiente. O sea, somos tiempo-espacio. Este cuerpo físico, ¿vale? Este cuerpo físico, la célula vive para mí la célula vive en un tiempo que es atemporal. Pues yo te lo explico desde lo que yo humildemente recibí y sé y he estado desarrollando, ¿vale? Entonces, la célula es totalmente atemporal, pero lo más increíble es que la célula está rodeada de una membrana que es totalmente emocional. Solamente se abre y se cierra a través de una emoción. ¿Sí? Cuando yo supe eso, que si lo explicaba la gente decía, esta mujer está no muy en la tierra, después me he dado cuenta que me llegan informaciones de médicos y tal, que con el láser tienen que abrir esa membrana y que realmente con toda la parte del COVID que hemos vivido,
se han dado muchos casos de personas que han estado en contacto con gente con COVID y no se han contagiado y se dan cuenta de que realmente tiene que ver con por qué no se abre esta membrana y no entra esto dentro, qué pasa ahí, ¿no? O sea, algo pasa, en el fondo algo pasa, ¿no? Entonces, hay tantas respuestas y estoy tan agradecida a poder estar en este tiempo-espacio para poder acercar más el tiempo-espacio que recibí a la ciencia, porque el mandato que tuve es llévalo a, enséñalo a, ¿sabes? Y pienso, bueno, estamos en el camino. Realmente el ser humano tiene que conocer que somos un tiempo-espacio y que desde que nacemos, o sea, desde que nos engendramos, o sea, esperma y óvulo se fusionan, empieza un tiempo-espacio. Y no solamente un tiempo-espacio, sino un montón de información que se coordina perfectamente, ¿vale? Y se guarda en cierta parte de nuestro corazón y que buscará luz para tener libertad de ello. Porque cuando venimos aquí, en este cuerpo físico, y reencarnamos en este cuerpo físico, hay un contrato, es como un contrato, ¿sabes? Como que se firma un contrato. Y eso sí que pude ver ese contrato, como que, mira, tienes un contrato, pero no lo has abierto. Este contrato hay que abrirlo. Y hay un montón de gente que se muere y cuando se muere se da cuenta que no ha abierto el contrato, que ha hecho todo menos lo que ha contratado y tiene que volver a bajar otra vez. Y yo, o sea, pero te explico en secuencias, ¿sabes? Conforme te dé la información de todo lo que realmente allí recibía, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando la primera vez que yo ya no paraba de investigar. Yo o sea, iba y seguía y seguía y seguía, como 30 años, hasta que llegué. Llegó un momento que ya mi pareja y Johannes dijeron, se terminó. Aquí tienes dos personas, Zac, mañana y pasado mañana. Siéntate y abre el mapa emocional. Si no lo pruebas, ¿cómo vas a saber si lo que estás haciendo es algo real? Y pensé, ok, y lo hice. Y abriste un mapa emocional. Fue tan increíble, tan increíble. Mira, recuerdo que cuando abrí un mapa emocional, el mapa emocional contempla los 9 meses de gestación y 9 septenios de vida. Cuando yo estudié en la antroposofía para ser educadora y maestra y bueno, para los niños pequeñitos, o sea, concentrarme en los niños pequeños, ¿vale? Que es algo que Rudolf Steiner estaba como en contra, o sea, él decía que los niños se tenían que entrar a partir de los 7 añitos y no antes. Um, y pensé, aquí es el refuerzo, tengo que estar aquí, en este inicio de antes de los 7 añitos. Entonces hice el curso, estudié la antroposofía, estudié para ser educadora de niños pequeños y de primero. Y lo más interesante es que cuando venían a los cursos y las clases de antroposofía, hablaban de una biografía. La antroposofía, Steiner hablaba de que cada 7 años cambiamos. Y genéticamente se sabe, y físicamente se sabe, y científicamente se sabe que cada 7 años cambiamos todo. No lo vemos porque son 7 años, y no es visible, pero en 7 años hemos envejecido 7 años, ¿sí? Y conforme pasa el tiempo, nos hacemos mayores, mira tú, las arrugas, los niños acaban siendo mayores, ¿sí? Entonces, sí que somos un tiempo-espacio. Pasamos por un tiempo-espacio. Hay un tiempo-espacio que vive en nosotros. Entonces, cuando abres el mapa y cuando lo vas comparando con la biografía de Steiner, te das cuenta que Steiner estaba en 0 a 63, no, a 70 años de vida y habían 10. Pero yo creo que este hombre sabía que la información que él guardaba, que no sacó, es porque realmente el ser humano no estaba preparado para ello. Y entonces dejó esto de 0 a 70, ¿sí? Y cuando terminé, recuerdo que mi trabajo final de esta carrera, digámoslo así, fue aportar que este septenio de 10 yo lo quitaba
y lo establecía en los -9 meses de gestación, porque yo no podía concebir, escuchar, decir a las personas que cuando naces, ya cuenta, el nacimiento es cuando naces. Y yo sé que el nacimiento no es el contabilizar que ya estás aquí. El nacimiento empieza en los 9 meses de gestación. O sea, somos -9 meses de gestación y esos 9 meses contabilizan el resto de nuestra vida. Están comunicados de 0 a 63 años de vida. Imagínate qué gran información se estaban ocultando. Entonces, La lo más que la madre... importante, Perdón. la más importante. La más importante. Entonces yo di eso, o sea, mi trabajo eh, eh, estaba concretado que menos convalidados no es lo que comprobé y es las tres fórmulas están aquí. Entonces, en los 9 meses de gestación, todo lo que vive una mamá de 0 a 1 mes de gestación, emocionalmente hablando, lo recibe este bebé y tiene 7 años de vida, de 0 a 7, para sacarlo, para manifestarlo, pero no es para manifestarlo, sino que el niño busca una lógica, porque buscamos lógica emocional de todo ello. Y esa lógica emocional no es una lógica de aquí, es una lógica matemática. Y coincide, es decir, si tú, por ejemplo, es muy curioso, por ejemplo, tengo muchísimos casos extraordinarios que la ciencia dice, pues tenemos que dejarlo aquí porque ya no podemos continuar, o sea, no hay nada más que hacer. Entonces es cuando la gente busca y dicen, ah, bueno, yo no sé lo que usted hace, pero mire, no tengo más posibilidad y me gustaría probarlo, ¿sí? Niños que están en coma, por ejemplo, como un caso que es el Albert, que se le considera como un milagro en la ciencia, la verdad. Tuvo 3 ictus, hubo con 9 añitos, algo increíble. Y bueno, trabajando con la mamá emocionalmente, este niño después despertó horas más tarde. Te das cuenta qué vínculo y cómo emocionalmente, a través de los péptidos y un montón de otras cosas, estamos unidos. Hay una unión no visible, tampoco vemos los átomos, no vemos nada, pero de nuestro cuerpo físico a 4 metros hay una zona wifi, yo le llamo la zona wifi porque es lo que la gente conoce desde el cognitivo, pero realmente sabemos que hay zonas de nuestro interno, como son los péptidos, que son, bueno, nenas antenitas, que cuando nos separamos de esos 4 metros, ella no es tan factible, pero está. Piensas en alguien y te llama por teléfono. Estamos en un momento del despertar muy bonito. Me siento súper cómoda y te agradezco tanto la posibilidad de poder estar hoy aquí. Como te he comentado en otros momentos, me siento en casa cuando hablo contigo, como que entiendes lo que yo te estoy explicando. Y eso para mí es lo más grande, porque no es fácil poder hablar de esto y que no te tomen en serio, ¿sabes? Pero dentro de esas posibilidades con lo que es TDL, Universal TDL, el mapa emocional, todo lo que hemos podido ayudar emocionalmente hablando, porque muchas enfermedades empiezan y radican desde la emoción y cuando son desde la base emocional tienen muchas posibilidades. Um, para mí es un regalo, o sea, es un regalo estar aquí, poder estar con mi hijo y después con el segundo, y bueno, con toda la familia, imagínate, pero al mismo tiempo este regalo no es un regalo para mí, es un regalo para todos, ¿entiendes? Entonces, ¿qué hago yo con TDL si no lo cuento? Y eso fue uno de los pasos más grandes que me costó un montón. ¿Cómo lo hago? Para que la gente no me vea rara o no piense mal o no me tome o me clasifique o me etiquete. Y, y Johannes Storto y otros médicos dentro de la antroposofía y en antroposofía me, me daban empujoncitos y a veces me reñían, tal cual. Basta ya, sigue, sigue.
Así que Es que yo creo que las personas que volvéis después de una FM sois, por un lado, mensajeros del amor, mm, también lo creo. mensajeros de la esperanza, porque hay, traéis la esperanza de que la vida no se acaba aquí, y No, luego tenéis una misión a hacer, sí, que puedes tardar nada en empezarla, o puedes tardar 30 años en empezarla, pero que o sí toca, toca hacerlo. totalmente. Sí, 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 lo tengo Sí, muy claro. Yo porque lo tengo no, claro. no son para ti, son No, para evolución sí. de los que estamos aquí. Montserrat, ha sido una entrevista preciosa y para terminar, quisieras decir algo a las personas que nos están viendo y escuchando. Les quiero decir que, sobre todo a ti, gracias, de nuevo, gracias, de verdad, de esa posibilidad, porque si puedo ayudar a más personas, imagínate, súper feliz. Y quiero decir a las personas que somos algo muy bonito, somos un tiempo, espacio que no vemos y que lo bonito es poder ver lo que no se ve de nosotros mismos, que no se acaba todo aquí, que venimos a hacer cosas muy importantes de contrato, pero cuando estamos tan atacados de cosas emocionales, ¿sí? Que nos ponen capitas para no ver lo que tenemos que ver, tenemos que liberarlo. Es un momento de estar en liberación emocional, porque somos todo uno y la evolución del planeta Tierra, de todo lo que somos aquí, no va de uno solo, sino de todos en conexión, ¿sabes? No existe la individualidad y que no están solos, que realmente hay algo muy bonito allí, pero poderlo bajar aquí para equilibrarlo es lo más grande. Entonces, eh, les lleno de amor, de esperanza, de paz, que sobre todo confíen y fluir. Confiar y fluir es lo que el corazón quiere, porque la confianza y el poder fluir activa la intuición. Y la intuición es una de las herramientas que poco utilizamos, porque no ha estado nada vista bien, pero la intuición nos lleva, nos abre el camino del corazón y si somos corazón no hay puerta que se cierre. Al contrario, se abren. O sea, el corazón tiene todas las llaves del amor. Así que les animo a que confíen, a que sepan de que no somos un tiempo-espacio de aquí, sino aquí es un tiempo-espacio, pero que el otro tiempo-espacio existe, que es maravilloso, y cuando puedes tratar con amor, ¿sí? A este tiempo-espacio de aquí, las almas aún ríen más, como yo digo. Es un regalo, es un auténtico regalo. Y si hay personas que tienen o que tienen, son sensoriales, que tienen, yo que sé, que pueden sentir a las personas, que han pasado todo eso, que no tengan miedo de hablarlo, porque lo más importante es comunicar. Si yo hubiera tenido a ti 20 años atrás, imagínate, bueno, lo que hubiéramos adelantado, pero ya está. Ahora Todo hay tiene muchas su personas, momento. todo tiene su momento, sí. Y agradecer también al gran equipo que hay de TDL por confiar, porque realmente no es fácil, es una herramienta nueva y es un poco, es otro mundo, es otra manera, es otra visión que vive aquí en tiempo-espacio, pero que también está aquí y cuando tienes esa visión cambia todo. Y yo también gracias a este equipo de TDL y a tu equipo, porque imagínate el trabajo que haces. Gracias, Un muchas abrazo y igualmente. muchísimas gracias.